Lo humillaron por ser joven. Pero él hizo lo que ningún mecánico logró. Cuando Alejandro entró por primera vez al taller mecánico del barrio, no tenía más que 17 años, una mochila desgastada al hombro y una mirada que mezclaba humildad con determinación. Los hombres mayores que trabajaban ahí lo miraron de reojo, algunos rieron entre dientes. «¿Vienes a pedir trabajo o a que te arreglemos la bici?», le dijo uno, limpiándose las manos con un trapo sucio. Alejandro simplemente sonrió y extendió la mano. «Quiero aprender, aunque no me paguen», respondió. Desde ese día, comenzó su jornada en el rincón más olvidado del taller, limpiando herramientas, barriendo el piso lleno de grasa y observando en silencio cómo los demás mecánicos trabajaban. Cada día era igual, burlas por su edad, comentarios sarcásticos y una indiferencia casi total. Nadie creía que ese muchacho flaco y callado pudiera siquiera entender cómo funcionaba un motor. Pero Alejandro no se quejaba. Volvía a casa tarde, con las manos sucias y el corazón lleno de sueños. En las noches, veía videos en internet, leía manuales antiguos y hasta desmontaba radios viejos solo para entender cómo funcionaban los circuitos. Mientras los demás lo subestimaban, él se entrenaba en silencio. Pasaron los meses, y un día llegó al taller un automóvil de lujo, un modelo europeo que ninguno de los mecánicos lograba diagnosticar. El motor se apagaba sin razón, los sensores fallaban y la electrónica parecía un rompecabezas. El dueño, desesperado, ya había pasado por 3 talleres distintos. Alejandro observó el auto desde lejos, intrigado. Esa noche no durmió. Buscó planos, foros especializados, incluso se comunicó con un experto por correo. Al día siguiente, pidió permiso para echar un vistazo. Los demás rieron. «Tú, por favor. Ni siquiera sabes usar el escáner», le dijo uno. Pero el jefe, ya sin opciones, le permitió intentarlo. Alejandro se acercó al auto con respeto, como si fuera una pieza de arte. Encendió el motor, escuchó atentamente, revisó los códigos de error y luego pidió permiso para revisar la centralita electrónica. Con manos firmes pero cuidadosas, desconectó el módulo y comenzó a inspeccionar los contactos, uno por uno. Nadie hablaba, pero todos miraban. Los mismos que se burlaban ahora lo observaban con cierta intriga. Después de casi 2 horas, Alejandro levantó la cabeza y dijo con calma: «El problema no es el motor. Es un fallo intermitente en el sistema de inyección causado por una soldadura fría en la placa del sensor de posición. Hay que reparar la conexión y reprogramar el módulo». Nadie entendió completamente lo que decía, pero el jefe le permitió seguir. Con una estación de soldado que había traído de su casa, Alejandro reparó el contacto defectuoso. Luego conectó su propio ordenador portátil, uno que usaba para estudiar, y con un software gratuito logró acceder a la configuración del vehículo. Modificó parámetros, reinició el sistema y, al final, encendió el motor. El auto rugió como nuevo. No se apagaba, no fallaba, todo funcionaba a la perfección. El dueño no lo podía creer. Tampoco los mecánicos. Uno de ellos murmuró: «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?». Alejandro solo sonrió, limpiándose las manos con el mismo trapo que antes le tiraban para burlarse. Desde ese día, todo cambió. Las risas se apagaron. Las miradas ya no eran de burla, sino de respeto. El jefe del taller lo llamó aparte y le ofreció un puesto como mecánico oficial, con sueldo completo. Alejandro aceptó, pero con una condición: quería seguir aprendiendo. No quería ser solo un buen mecánico, quería ser el mejor. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro ya no era el chico invisible que barría el suelo, ahora era el mecánico joven que resolvía lo que nadie podía. Pero lejos de presumir, se mantenía humilde, trabajando en silencio, con una concentración que incomodaba a quienes aún no entendían cómo alguien tan joven podía saber tanto. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos mecánicos, con años en el taller, comenzaron a sentirse amenazados. «Seguro fue suerte», murmuraban.
Ese chico solo sabe de computadoras, pero no tiene manos de verdad. Uno de ellos, Tomás, que llevaba más de 20 años en el taller, empezó a ponerle trabas. Le escondía herramientas, desconectaba piezas y lo culpaba por errores ajenos. Pero Alejandro no se quejaba. En vez de discutir, resolvía los problemas, volvía a organizar las piezas y continuaba trabajando. Un día, llegó al taller una camioneta vieja, oxidada, que no arrancaba desde hacía años. El dueño solo quería que la remolcaran para venderla como chatarra. Pero Alejandro pidió permiso para revisarla. Tomás soltó una carcajada. ¿Ahora te crees mago? Esa chatarra no tiene arreglo. El jefe dudó, pero le dio luz verde. Alejandro pasó 3 días completos trabajando en esa camioneta. No se trataba solo del motor, el sistema eléctrico estaba destruido, el carburador dañado, la batería inservible. Pero poco a poco, pieza por pieza, fue reconstruyéndola. Usó piezas recicladas, soluciones creativas y conocimientos que había aprendido por su cuenta. Dormía apenas unas horas y volvía al taller con la misma energía. El cuarto día, todos escucharon un sonido que no esperaban, el motor de la camioneta encendió. No solo arrancó, rugía como si hubiera vuelto de entre los muertos. Nadie lo podía creer. El dueño de la camioneta se quedó sin palabras. Caminó alrededor del vehículo como si viera un fantasma. Pensé que esto nunca volvería a andar, dijo con la voz entrecortada. Alejandro solo asintió, limpiándose el sudor de la frente. Para él, no se trataba de fama ni de impresionar a nadie. Lo que realmente lo motivaba era el desafío, demostrar que el conocimiento y la pasión podían más que los años de experiencia mal usados. El jefe del taller lo llamó a la oficina y le ofreció un ascenso, encargado de diagnósticos electrónicos. Era un título que ningún otro mecánico en ese lugar había tenido. Alejandro aceptó, pero pidió una condición más: quería enseñar. Había notado que muchos mecánicos evitaban aprender sobre electrónica o sistemas modernos. El mundo cambia. Si no cambiamos con él, quedamos atrás, dijo. Así comenzó a dar pequeños talleres dentro del mismo taller. Algunos se burlaban, pero otros, curiosos, se sentaban a escuchar. Y poco a poco, incluso los más escépticos empezaron a pedirle ayuda. Alejandro no los humillaba, no se vengaba de los que antes lo despreciaban. Al contrario, compartía todo lo que sabía con paciencia y respeto. Pasaron 2 años. Alejandro ya era una figura reconocida en la zona. Clientes llegaban preguntando por el joven que arregla lo que nadie puede. Incluso mecánicos de otros talleres lo llamaban para pedirle consejos. Su nombre empezaba a sonar fuerte, pero él seguía siendo el mismo, sencillo, trabajador, siempre con un libro o un manual bajo el brazo. Un día, recibió una invitación inesperada, una empresa automotriz alemana, que había oído hablar de su talento por medio de un cliente satisfecho, quería conocerlo. Pensaron que era una exageración, una leyenda urbana. Pero querían comprobarlo por sí mismos. Cuando Alejandro recibió el correo, pensó que era una broma. Una empresa tan grande interesada en él, un chico sin título universitario, sin conexiones, sin más respaldo que su pasión y su trabajo. Pero el mensaje era real. Lo invitaban a una entrevista técnica en la ciudad, con todos los gastos pagados. Dudó en aceptar. Tenía miedo. No de fallar, sino de decepcionarse. De descubrir que el mundo real era aún más cruel que aquel taller donde lo humillaron por ser joven. Pero su madre lo abrazó con fuerza y le dijo: tú naciste para grandes cosas. No dejes que el miedo te detenga. Así que empacó su mochila, la misma con la que había llegado al taller por primera vez, y partió a la ciudad. Al llegar a las oficinas de la empresa, se sintió pequeño. Edificios enormes, salas brillantes, ingenieros con trajes caros y títulos colgados en las paredes. Pero cuando lo llamaron a la sala de pruebas, Alejandro se transformó. Le dieron un vehículo prototipo con un fallo eléctrico que nadie había podido diagnosticar.
Tenía 1 hora para resolverlo. Alejandro pidió papel, un multímetro, y comenzó a trabajar. No se dejó impresionar por los aparatos caros. Usó su lógica, su intuición y todo lo que había aprendido en años de esfuerzo silencioso. A los 35 minutos, dijo, ya sé lo que es. Era una falla en una conexión secundaria del sistema de regeneración de batería. La corrigió. El auto encendió. Los ingenieros no podían creerlo. Revisaron su diagnóstico y vieron que tenía razón. Uno de ellos se levantó y lo aplaudió. Alejandro, sin saber qué hacer, solo sonrió. Al final del día, le ofrecieron una beca completa para estudiar ingeniería automotriz en Alemania. Pero ya soy mecánico, dijo. Sí, pero con ese talento, puedes diseñar el futuro de los autos, respondieron. Alejandro regresó al barrio con la mente revuelta. Caminó por las mismas calles donde lo habían ignorado, saludó al mismo señor que vendía piezas usadas en la esquina y se detuvo frente al taller. Lo observó en silencio. Ahí había comenzado todo. El polvo, las burlas, el esfuerzo, las primeras victorias. Entró como siempre, saludando con respeto. Los mecánicos lo miraron, pero esta vez con orgullo. Ya sabían lo que había logrado. Tomás, el más renuente de todos, se le acercó y le tendió la mano. No creí en ti, y me equivoqué, le dijo. Alejandro la estrechó sin rencor. A veces se aprende más de quienes no creen en uno, que de quienes te aplauden sin conocerte, respondió. Esa misma tarde, reunió a todos los trabajadores del taller y les compartió la noticia, se iba. No por soberbia, no por huir, sino porque quería crecer, y porque sabía que desde allá podría volver con más fuerza para ayudar a los suyos. Los días siguientes fueron una mezcla de despedidas, abrazos sinceros y lágrimas. El jefe del taller, que había sido el único en darle una oportunidad al principio, lo abrazó fuerte. Nunca me había sentido tan orgulloso de alguien, le dijo. Alejandro le dejó una carpeta llena de notas, esquemas y manuales. Para que el taller siga aprendiendo, aunque yo no esté, explicó. Al llegar al aeropuerto, su madre lo esperaba con una pequeña caja de madera. Adentro estaba una tuerca oxidada, la primera que había encontrado tirada en el taller el día que empezó. No olvides de dónde vienes, hijo, le dijo con una sonrisa temblorosa. Alejandro guardó la tuerca en su mochila, como un tesoro. El vuelo despegó. Por primera vez en su vida, miró el mundo desde el cielo. No como un soñador, sino como alguien que había luchado cada paso para estar ahí. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también sabía que ya había hecho lo que ningún mecánico logró. La llegada a Alemania fue como despertar en otro mundo. Todo era distinto, el idioma, el clima, las calles limpias, los autos eléctricos que no hacían ruido. Alejandro se sintió pequeño otra vez, como cuando entró al taller por primera vez. Pero también sentía una emoción que lo empujaba hacia adelante. Lo recibieron en una residencia de estudiantes, donde compartía cuarto con un joven japonés apasionado por los motores híbridos. Aunque apenas se entendían al principio, se hicieron amigos al descubrir que ambos hablaban el mismo lenguaje, el de los fierros, los circuitos y los sueños. Las clases eran difíciles. Los profesores eran exigentes, los exámenes complejos. Alejandro muchas veces dudó de sí mismo. No tenía la formación básica que sus compañeros traían desde el bachillerato. Pero algo lo mantenía firme, su disciplina. Mientras otros salían los fines de semana, él se quedaba estudiando. Mientras otros se frustraban por no encontrar una solución, él recordaba las madrugadas en el taller, buscando respuestas sin ayuda de nadie. Pasaron los meses y Alejandro empezó a destacarse. No por sus notas perfectas, sino por su capacidad de encontrar soluciones reales a problemas complejos. Los profesores se sorprendían al ver cómo aplicaba principios teóricos a fallos que aún no aparecían en los libros. Uno de ellos lo llamó al final de una clase y le dijo, «Tú piensas como ingeniero,
pero también como alguien que ha vivido la mecánica desde adentro. Eso no se enseña en ninguna universidad. Alejandro sonrió con humildad. Por primera vez, se sentía comprendido. No como un intruso entre genios, sino como uno más. Un constructor de futuro. Poco a poco, se ganó el respeto de todos. Ya no era el latino curioso. Ahora era el mexicano que resolvía lo imposible. Durante su segundo año en la universidad, Alejandro fue invitado a formar parte de un proyecto especial. Un grupo de estudiantes e ingenieros trabajaba en el diseño de un vehículo autónomo alimentado por hidrógeno. Era un desafío técnico de altísimo nivel. Los sensores, la inteligencia artificial, la eficiencia energética, todo debía funcionar con precisión. Muchos dudaban que alguien como Alejandro, sin un título aún, pudiera aportar algo en un entorno tan avanzado. Pero bastó una semana para que su habilidad brillara. Un fallo en la gestión térmica del sistema amenazaba con retrasar todo el proyecto. Se habían invertido miles de euros, y ningún ingeniero encontraba la causa exacta. Alejandro pidió revisar todo el sistema por su cuenta. Mientras los demás lo miraban escépticos, él trazó un plano desde cero, como solía hacer en su libreta en el taller. En solo 3 días, detectó el problema. Una variación mínima en la resistencia de un componente pasivo hacía que el sistema se sobrecalentara tras 8 ciclos. Era un detalle tan diminuto que nadie lo había considerado. Alejandro no solo lo detectó, sino que propuso una solución más económica que la original. Implementaron su propuesta y funcionó a la perfección. Desde ese momento, le dieron un rol de liderazgo técnico. No tenía el título, pero tenía algo aún más valioso: visión y experiencia real. Se volvió mentor de otros estudiantes, incluso mayores que él. Compartía su conocimiento sin reservas, como lo hizo en su antiguo taller. Siempre recordaba lo mismo: el conocimiento que no se comparte, se oxida como una herramienta olvidada. Y mientras crecía en ese mundo de tecnología y ciencia, Alejandro no perdía su esencia. En su habitación, aún guardaba la tuerca que le dio su madre. Cada vez que se sentía perdido o abrumado, la sostenía entre los dedos, y recordaba quién era. El tiempo pasó y Alejandro, ya en su último año, recibió una oferta inesperada. Una marca de automóviles de lujo, conocida mundialmente, lo invitaba a formar parte de su equipo de innovación. Querían que liderara un pequeño grupo de ingenieros enfocados en resolver uno de los mayores retos de la industria: crear un sistema de mantenimiento predictivo que pudiera anticiparse a las fallas antes de que ocurrieran. No solo para autos nuevos, sino también para los más antiguos. El reto era inmenso, pero Alejandro aceptó. Lo primero que hizo fue estudiar los errores más comunes cometidos en talleres de todo el mundo. Sabía que muchas veces no era la tecnología la que fallaba, sino el conocimiento humano. Quería crear una herramienta que no reemplazara al mecánico, sino que lo potenciara. Un puente entre la sabiduría del taller y la precisión de los algoritmos. Diseñó un sistema híbrido que analizaba miles de variables en tiempo real: temperatura, vibración, uso, kilometraje, historial de servicio y patrones de conducción. Alimentó el modelo con datos recolectados de diferentes países. Incluso contactó a su antiguo jefe en el taller del barrio para obtener registros reales. El sistema no solo predecía fallos, sino que sugería soluciones específicas para cada vehículo, según su entorno y estilo de manejo. En las pruebas piloto, el sistema superó todas las expectativas. Disminuyó las fallas en carretera un 80%, redujo los costos de mantenimiento y ayudó a miles de mecánicos a diagnosticar con más precisión. La empresa celebró el éxito como un avance histórico, y Alejandro fue invitado a presentarlo en una conferencia internacional. Cuando subió al escenario, con traje por primera vez, las cámaras apuntaron hacia él. Pero en su bolsillo, bien guardada, aún estaba la tuerca oxidada. No la necesitaba para recordar quién era, pero la llevaba como un ancla, como un símbolo. Ante una audiencia repleta de ingenieros, empresarios y expertos del mundo automotriz, Alejandro comenzó su exposición.
Pero no arrancó hablando de sensores ni de inteligencia artificial. Comenzó contando su historia. De cómo, siendo adolescente, pidió trabajar gratis en un taller donde fue ignorado y humillado. De cómo aprendió solo, noche tras noche, porque nadie quería enseñarle. Y de cómo, gracias a eso, entendió que el conocimiento verdadero no nace del prestigio, sino de la necesidad, la curiosidad y el corazón. Muchos en el público se sorprendieron. No esperaban una historia tan cruda, tan personal. Pero Alejandro tenía una forma de hablar que atrapaba. Porque hablaba con verdad. Después, presentó su proyecto, mostró los resultados, y cerró con una frase que hizo que todos se levantaran a aplaudir. La tecnología puede avanzar 1000 veces, pero si no respetamos al que está en el taller, con las manos manchadas de grasa y el alma llena de esfuerzo, no entendimos nada. Esa noche, recibió felicitaciones de todos lados. Su nombre apareció en revistas especializadas, su historia comenzó a circular por redes sociales. Lo llamaron el chico que unió la mecánica del pasado con la ingeniería del futuro. Pero mientras las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, Alejandro regresó a su cuarto, encendió su computadora y comenzó a responder correos de jóvenes que le pedían consejos. «Quiero ser como tú», decían algunos. Él respondía con la misma humildad: «No quieras ser como yo. Sé mejor. Y nunca dejes que nadie te diga que no puedes solo porque eres joven». Poco después, recibió una videollamada desde México. Era su madre, con lágrimas en los ojos. Detrás de ella, estaban los chicos del taller, todos reunidos, viéndolo en una pequeña pantalla. Alejandro no pudo evitar llorar. Había recorrido medio mundo, pero en ese momento, su corazón estaba en casa. Los meses pasaron y Alejandro decidió regresar a México para hacer algo que nadie esperaba: transformar el taller donde todo comenzó. Lo hizo no como un héroe, sino como un aprendiz que quería devolver lo que había recibido. Compró herramientas nuevas, equipos modernos y organizó un espacio para capacitación. Invitó a jóvenes del barrio a aprender, sin importar su edad o experiencia. Pero el cambio no fue inmediato ni fácil. Algunos mecánicos resistían las nuevas ideas, otros desconfiaban del joven que ahora era un referente internacional. Alejandro tuvo que ser paciente y constante. Organizó charlas, mostró resultados y poco a poco fue ganando la confianza de todos. Incluso Tomás, quien antes se burlaba, comenzó a ayudar y a enseñar a los nuevos. Con el tiempo, el taller se convirtió en un centro de innovación y aprendizaje. No solo reparaban autos, sino que también desarrollaban prototipos, implementaban tecnología y formaban técnicos calificados. El barrio entero comenzó a mirar con orgullo aquel lugar que alguna vez fue sinónimo de burlas. Un día, llegó un grupo de estudiantes universitarios que querían hacer un documental sobre la historia de Alejandro. Entrevistaron a sus antiguos compañeros, a su jefe, a su madre y, por supuesto, a él. En esa entrevista, Alejandro dijo: «Nunca dejen que la edad o la falta de títulos les quite la pasión. Lo que importa es el deseo de aprender y de superar cada obstáculo». Esa frase resonó en miles de jóvenes que la escucharon. Alejandro se convirtió en un ejemplo vivo de que los sueños no tienen edad, y que la humildad y el esfuerzo siempre abren caminos donde otros solo ven muros. La transformación del taller fue solo el inicio. Alejandro comprendió que su misión iba más allá del barrio y de los autos. Quería crear una red de jóvenes apasionados por la mecánica, la ingeniería y la tecnología, que pudieran apoyarse mutuamente para crecer y crear oportunidades. Así nació el proyecto Motores de Cambio. Con pocos recursos pero mucha convicción, comenzó a organizar encuentros, talleres y ferias tecnológicas. Invitaba a expertos, a estudiantes, a empresarios solidarios. La respuesta fue impresionante. Jóvenes de toda la región comenzaron a sumarse, compartiendo ideas, proyectos y sueños. Motores de Cambio no solo era un nombre, era una realidad que estaba moviendo vidas. El proyecto se enfocaba en 3 pilares: educación, innovación y comunidad. La educación para brindar herramientas reales y prácticas.
La innovación para crear soluciones accesibles y sustentables. Y la comunidad para que nadie se sintiera solo en su camino. El impacto fue inmediato. Algunos jóvenes lograron becas, otros iniciaron sus propios talleres, y varios consiguieron empleos en empresas tecnológicas. Alejandro viajaba constantemente para apoyar estos esfuerzos y buscar alianzas. Pero siempre regresaba al taller que lo vio crecer, porque allí estaba su raíz. Una vez, en una charla motivacional frente a cientos de jóvenes, dijo, no importa de dónde vengas, ni lo que digan de ti. Lo que importa es que tengas el valor de intentarlo. Porque ser joven no es un obstáculo, es una oportunidad. Su historia comenzó a inspirar no solo a mecánicos o ingenieros, sino a cualquier persona que lucha por un sueño, sin importar su edad o circunstancias. El éxito de Motores de Cambio llamó la atención de organizaciones internacionales. Pronto, Alejandro fue invitado a conferencias en varios países de América Latina. En cada presentación, compartía no solo su conocimiento técnico, sino también su historia de superación, que tocaba corazones y motivaba a miles. En una ocasión, en Chile, una joven estudiante se le acercó después de la charla y le confesó que había pensado en abandonar sus estudios porque sentía que no encajaba. Alejandro la miró con empatía y le dijo, no estás sola. Todos enfrentamos dudas, pero lo que importa es la pasión que ponemos en cada intento. Esa conversación lo hizo entender que su impacto iba más allá de la ingeniería, era un faro de esperanza para muchos. De regreso en México, la red seguía creciendo. Se unieron jóvenes de diferentes profesiones, no solo mecánicos, sino también diseñadores, programadores, incluso artistas que aportaban creatividad a los proyectos técnicos. Alejandro fomentaba la interdisciplinariedad porque sabía que los grandes avances nacen de la colaboración. Mientras tanto, su taller seguía siendo un punto de encuentro y aprendizaje. Todos los sábados organizaba jornadas abiertas, donde cualquiera podía acercarse, aprender o simplemente soñar con un futuro mejor. Alejandro decía, este es un lugar para que los jóvenes encuentren su voz, para que descubran que pueden cambiar el mundo con sus manos y su mente. Su humildad era contagiosa. A pesar de los reconocimientos y la fama, nunca olvidó que su verdadera fortaleza venía del amor por lo que hacía y del deseo de ayudar a otros a creer en sí mismos. Con el tiempo, Alejandro decidió escribir un libro. No uno técnico ni lleno de fórmulas complicadas, sino una autobiografía inspiradora que relatara su camino desde aquel taller humilde hasta convertirse en un referente internacional. Quería que su historia llegara a jóvenes que, como él, enfrentaban prejuicios y dudas. El libro se tituló Manos Jóvenes, Sueños Grandes y se convirtió en un éxito inesperado. Lectores de todas partes compartían cómo se sentían identificados con sus palabras y encontraban en su experiencia el empujón que necesitaban para no rendirse. Alejandro organizó presentaciones en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios, siempre con el mismo mensaje, el límite está en la mente, no en la edad ni en el lugar de donde vienes. Mientras tanto, su taller y el proyecto Motores de Cambio crecían. Recibió reconocimientos oficiales, invitaciones a colaborar con gobiernos y empresas, pero él siempre mantuvo los pies en la tierra. Prefería trabajar con jóvenes en la práctica antes que asistir a eventos de gala. Su verdadera recompensa estaba en ver cómo un joven que no sabía nada de mecánica podía convertirse en un profesional gracias a sus enseñanzas. Un día, en una feria tecnológica, Alejandro conoció a una mujer ingeniera que compartía su pasión por la educación y la innovación. Juntos comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, un programa de becas para estudiantes de bajos recursos interesados en ingeniería automotriz. La idea era sencilla pero poderosa, brindar oportunidades reales, sin burocracia ni trámites complicados. Su historia seguía creciendo, pero para Alejandro, lo más importante era que más jóvenes tuvieran la oportunidad de soñar y luchar. Porque él sabía que detrás de cada mano joven, había un futuro brillante esperando ser construido. El programa de becas comenzó a dar frutos rápidamente. Jóvenes de distintas partes del país recibieron apoyo para estudiar, comprar herramientas o realizar prácticas profesionales. Algunos, incluso, comenzaron a desarrollar sus propios proyectos, desde sistemas de ahorro de energía hasta mejoras en vehículos eléctricos.
Alejandro supervisaba cada caso con atención y dedicación. Sabía que no era solo dinero lo que les daba, sino confianza, un impulso para que creyeran en sí mismos. No se trata solo de enseñar a arreglar motores, les decía. Se trata de formar personas que puedan transformar su entorno. La comunidad crecía y con ella, la responsabilidad. Alejandro enfrentaba noches sin dormir, coordinando talleres, revisando proyectos y buscando fondos. Pero nunca perdía la motivación. Cada historia de éxito era para él un combustible que lo mantenía en marcha. Un día, durante una visita a un pueblo lejano, conoció a una chica llamada Mariana. Ella soñaba con ser ingeniera, pero no tenía recursos ni apoyo familiar. Alejandro la animó a postular al programa de becas y le prometió ayudarla personalmente. Con esfuerzo y disciplina, Mariana no solo logró ingresar a la universidad, sino que se convirtió en una de las estudiantes más destacadas. Esa historia se volvió emblemática. Alejandro siempre recordaba que detrás de cada joven había una lucha, un esfuerzo invisible que merecía reconocimiento. Y él estaba decidido a ser esa mano que levantara a quienes caían. Mientras Alejandro continuaba su labor, también enfrentaba críticas. Algunos cuestionaban su método poco tradicional, su falta de títulos académicos formales, y su juventud. No es un ingeniero de verdad, decían algunos expertos. ¿Qué sabe un mecánico joven de tecnología avanzada?, preguntaban otros. Pero Alejandro nunca se dejó intimidar. Sabía que el valor de su trabajo estaba en los resultados, en las vidas que transformaba y en el conocimiento que compartía. En vez de responder con palabras, respondía con acciones. Organizó ferias tecnológicas abiertas a la comunidad, donde jóvenes podían mostrar sus proyectos y recibir retroalimentación de profesionales. En una de esas ferias, una innovadora idea llamó la atención de un importante inversor, un sistema portátil para diagnosticar fallos en vehículos usando inteligencia artificial, desarrollado por un grupo de estudiantes guiados por Alejandro. La propuesta fue financiada y comenzó a desarrollarse como prototipo real. Ese proyecto fue solo el comienzo de una cadena de innovaciones que surgieron de motores de cambio. Alejandro impulsó la colaboración entre jóvenes de distintas disciplinas, fomentando la creatividad y la resiliencia. Su enfoque era claro. No se trataba solo de arreglar autos, sino de construir un futuro donde la tecnología y la humanidad caminaran juntas. Las críticas siguieron, pero también llegaron los reconocimientos. Alejandro se convirtió en un símbolo de perseverancia y visión, demostrando que la pasión y el compromiso pueden vencer prejuicios y abrir puertas donde parecía que no había ninguna. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a recibir invitaciones para colaborar con universidades y centros de investigación. Su experiencia práctica y su enfoque humano eran valorados como un complemento perfecto a la teoría académica. Comenzó a dar conferencias, a participar en proyectos conjuntos y a asesorar a estudiantes en sus trabajos de tesis. Sin embargo, a pesar de la demanda, nunca perdió de vista su compromiso original, apoyar a los jóvenes que, como él, enfrentaban obstáculos por su edad o falta de recursos. Mantuvo abierto su taller y motores de cambio como espacios accesibles para todos, sin importar el nivel educativo o económico. Un día, recibió la visita inesperada de un antiguo mecánico del barrio, ahora retirado, que había seguido su trayectoria desde lejos. Se sentaron a conversar y el hombre le dijo, «Nunca pensé que el chico al que ignoramos podría llegar tan lejos. Me arrepiento de no haberte dado una oportunidad cuando empezaste». Alejandro lo miró y respondió con sinceridad, «No guardo rencores. Lo importante es que ahora todos podemos aprender y crecer juntos». Esa frase reflejaba la madurez y la humildad que lo habían acompañado durante todo su camino. Mientras tanto, su historia seguía inspirando a nuevas generaciones. Motores de Cambio se expandió a otras ciudades, llevando el mensaje de que la juventud no es un obstáculo, sino una fuerza para transformar el mundo. A medida que Motores de Cambio crecía, Alejandro decidió que era momento de darle un nuevo impulso. Quería desarrollar una plataforma digital que conectara a jóvenes mecánicos, ingenieros y apasionados de la tecnología en todo el país. Un lugar donde pudieran compartir conocimientos, resolver dudas y colaborar en proyectos innovadores sin importar la distancia. La plataforma,
llamada Rad Motors, fue lanzada con gran expectativa. Desde el primer día, cientos de jóvenes se registraron, compartiendo desde tutoriales hasta videos con reparaciones y soluciones creativas. Alejandro supervisaba personalmente algunos de los foros y respondía preguntas con la misma pasión que cuando empezó en el taller. Rad Motors no tardó en convertirse en un referente nacional. Jóvenes que antes no tenían acceso a formación técnica ahora podían aprender gratis, intercambiar experiencias y encontrar apoyo. Alejandro veía con orgullo cómo esa comunidad digital ampliaba el alcance de su sueño. Pero el verdadero desafío llegó cuando, durante una reunión con patrocinadores, recibió la noticia de que una gran empresa automotriz quería comprar Rad Motors. La oferta era tentadora y prometía recursos para expandirla internacionalmente. Sin embargo, Alejandro sabía que ceder el control podría significar perder la esencia del proyecto. Después de noches de reflexión, decidió rechazar la oferta. Prefirió mantener Rad Motors como un espacio libre, accesible y auténtico, lejos de intereses corporativos que pudieran desviarlo de su misión. Esa decisión fue celebrada por la comunidad y reforzó la confianza en Alejandro como líder auténtico, alguien que no buscaba fama ni dinero, sino un cambio verdadero para la juventud. Con el paso de los años, Alejandro se convirtió en una figura reconocida no solo en México, sino en toda América Latina. Su historia cruzó fronteras y fue ejemplo de que la juventud, combinada con pasión y trabajo, puede transformar vidas y comunidades enteras. Sin embargo, Alejandro no perdió nunca su esencia humilde. A pesar de los premios, reconocimientos y entrevistas en medios internacionales, siempre recordaba sus raíces. Volvía regularmente a su barrio, al taller donde comenzó todo, para seguir aprendiendo, enseñando y compartiendo. Un día, recibió la visita de un grupo de jóvenes que le confesaron algo que lo llenó de orgullo: nosotros no queremos solo arreglar autos, queremos cambiar el mundo, como tú. Alejandro sonrió y les respondió: ese es el verdadero motor. La mecánica es solo una excusa para construir un futuro mejor. En ese momento, supo que su legado no era solo técnico, sino humano. Que cada joven que había inspirado y apoyado era una chispa que encendía una llama más grande. Y que, a pesar de las dificultades y humillaciones del pasado, había logrado lo que parecía imposible. Porque Alejandro no solo hizo lo que ningún mecánico logró, sino que abrió caminos para que muchos otros lo hicieran también. El tiempo pasó y Alejandro siguió avanzando. Su proyecto Motores de Cambio se convirtió en un referente nacional, y su nombre resonaba en congresos, universidades y eventos tecnológicos. Pero él nunca perdió la humildad ni la pasión que lo habían impulsado desde un inicio. Un día, mientras trabajaba en un prototipo de vehículo eléctrico junto a un grupo de estudiantes, recibió una llamada inesperada. Era el director de un programa internacional de innovación tecnológica, invitándolo a ser parte de un consejo asesor que buscaba fomentar el talento joven en toda América Latina. La invitación era un reconocimiento a su esfuerzo, pero también una gran responsabilidad. Alejandro aceptó con la misma determinación que lo llevó a reparar ese primer auto cuando nadie creía en él. Sabía que esa era otra oportunidad para abrir puertas y crear redes de apoyo. Durante las reuniones, compartía su visión clara: no se trata solo de tecnología avanzada, sino de que cada joven tenga acceso a oportunidades reales, que puedan crecer y aportar con sus ideas y manos. Que la edad o la falta de títulos no sean barreras. Su voz se escuchaba firme, pero cargada de humildad. Cada proyecto que impulsaba llevaba consigo la historia de un chico que fue humillado por ser joven, pero que decidió aprender y demostrar que la pasión no tiene edad. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a formar alianzas estratégicas con universidades, empresas y gobiernos para crear programas integrales de formación técnica y vocacional. Su enfoque se centraba en incluir a jóvenes en situación vulnerable, dándoles herramientas concretas para que pudieran construir un futuro digno y productivo. El programa creció y pronto se extendió a varios países de América Latina. Jóvenes que antes no tenían oportunidades, ahora podían acceder a capacitación de calidad, pasantías en empresas reconocidas y becas para continuar sus estudios. Alejandro viajaba constantemente para supervisar y apoyar estos proyectos, siempre escuchando y aprendiendo de las comunidades.
Un día, en una visita a una escuela técnica en un pueblo pequeño, conoció a un grupo de estudiantes que le mostraron un robot que habían construido con materiales reciclados. Alejandro se emocionó y les dijo, esto es el futuro. La creatividad y el esfuerzo pueden cambiar el mundo, sin importar dónde vengas. Esos momentos lo llenaban de esperanza y reafirmaban su compromiso. Sabía que su historia, que comenzó con burlas por ser joven, ahora era el motor que impulsaba el talento de miles. Y él estaba decidido a seguir luchando para que ningún joven sintiera que su edad es un impedimento. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.